Enseguida, nuestro tercer ponente, licenciado Luis Armando Soriano Peregrina, licenciado en Derecho, actualmente representante del colectivo de derechos humanos, Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, titular del periódico Voz Ciudadana, entrevistador del programa Voz Ciudadana con Luis Soriano y abogado patronal del bufete jurídico Soriano Vivas y Asociados. 17 años de ser profesional jurídico y 11 años de ser impulsor de dignificar los derechos humanos y un medio ambiente sano. Especialista desde la práctica en Derecho del Trabajo con especial énfasis en el sector público. Estudiante de la Maestría de Derecho Humano por parte del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Becado del Diplomado Gestión de Procesos Culturales para la Construcción de Paz y la Memoria, asistido y avalado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Embajada de España en México, el claustro avalado. Ha participado activamente en los medios de comunicación, fue constructor, fundador y posteriormente director para América Latina de la Organización Mundial de Derechos Humanos y Paz, ex consejero suplente del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Periodistas en Riesgo, anidado a la Secretaría de Gobernación Federal y observada por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. Ha sido magistrado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del municipio de Puebla, subsecretario de Prevención del Delito y Derechos Humanos en el Estado de Puebla, primer encargado de la Comisión de Búsqueda de Personas, creador e impulsor de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla, así como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Puebla, generador del primer diagnóstico de defensores y periodistas en situación de riesgo en el Estado de Puebla en el primer semestre del año 2019, constructor de más de 2,000 comités de paz y derechos humanos, proyecto Dignificación del Asistencialismo Público en el municipio de Puebla, la generación de planes municipales de prevención de las violencias y no discriminación, impulsor de los planes de salud pública municipal, la municipalización de los derechos humanos, promotor del nuevo sistema nacional y estatal de derechos humanos, propulsor de la política de medio ambiente como derecho humano, organizador e impulsor para la implementación en el Estado mexicano del Acuerdo Regional de Escazú, con especial énfasis en generar acciones de implementación en el sector ambiental y protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, protagonista e impulsor de crear los comités de Voz Ciudadana por la Paz en Puebla, México, Centro y Suramérica. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, mi nombre es Luis Soriano, yo soy como Chinicuila, entonces no puedo estar sentado, entonces Chinicuila en comal. Bueno, mi nombre es Luis Soriano Peregrina, yo soy abogado, soy defensor de derechos humanos, bueno, ya platicó ella. Es bien importante esta plática que se está dando precisamente a jóvenes, adultos, etcétera, pero principalmente a jóvenes. La interculturalidad que se tiene que generar, la conexión que tiene que haber entre jóvenes y adultos mayores es la que nos va a poder dignificar precisamente los derechos humanos en toda la entidad. Hablar de la Fiscalía de Derechos Humanos a favor de las personas adultas mayores es algo fundamental y necesario. Marco Mazantle lo que ha venido construyendo a través del Observatorio Laboral desde hace muchos años, y sí, creo que es importante corregir, no fue la diputada Zapata quien inició este trabajo, lo inició Marco hace más de 2-3 años, más o menos. Entonces, también para que tengan claridad, que este tipo de procesos están saliendo desde la sociedad civil, que lo retoman los políticos y las políticas, pues lo agradecemos siempre, pero también no podemos permitirnos invisibilizar el esfuerzo y la dedicación que la misma sociedad civil viene realizando desde hace muchos años. Es tanto como que casi todos los procesos que vienen desde la academia, desde la sociedad civil, pues sea adoptado por el político, entonces a partir de ahí se vuelve una realidad. Yo creo que es un trabajo conjunto de todas y de todo, sector público, sociedad civil, eso se llama cohesión social, y como una mecánica de cohesión social es como se puede venir construyendo. ¿Qué es lo importante y valioso de una fiscalía que proteja o defienda a los adultos mayores? Tenemos que entender primero por qué surge, por qué es necesario y por qué legalmente es obligación de todas y de todos y de todas tener que hacer esto. Lo primero
son los pactos internacionales, por lo menos para América Latina, que están firmados por el Estado mexicano precisamente para la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. En este tratado que es una obligación, en esta convención, es una obligación construir los procesos necesarios, las unidades administrativas necesarias de justicia y de prevención, que en todos los estados del país, bien lo dijo el abogado, en varios lugares del país ya existe y en Puebla no existe. Existen unidades, existe cierta perspectiva en algunas áreas de los ministerios públicos, pero no existe la perspectiva de atención o los protocolos de atención que se tienen que dar para las personas adultas mayores. Un ejemplo muy claro es la atención de una persona adulta mayor en un cuarto piso, en un edificio en donde no hay elevador, que tiene que caminar escaleras hasta el cuarto piso, por ejemplo. Eso daña y afecta evidentemente la atención desde el origen y se vuelve un tema estructural. Entonces se tiene que cumplir no solamente lo que normativamente se tiene que hacer, sino también todo el protocolo que se tiene que cumplir desde la llegada de la persona, porque también la llegada de las personas adultas mayores y que le dicen es que tienes que meter internet y tienes que presentar la denuncia y entonces vas a tener que construir una clave. Evidentemente no puedes construirlo así y tienes que entender la realidad de cada situación generacional. Por eso es tan importante que la Fiscalía de Personas Adultas Mayores sea una aplicación básica para esto. Otro de los puntos importantes que son necesarios, que se deben de aplicar y que se tienen que buscar es, el 11 de septiembre, 22 de septiembre, surgió el Pacto por el Futuro. El Pacto por el Futuro es un convenio, es un acuerdo internacional que va a venir a sustituir todo el tema de la Agenda 2030, que va a venir a sustituir todo el esquema que se viene tratando del tema de la visión de cómo son los derechos humanos. Y este Pacto por el Futuro va a terminar siendo la realidad hacia adelante. Todavía no aterriza mucho, pero ya está firmado por el Estado mexicano, ya está avalado por el Estado mexicano, y eso se hizo ya desde el 11 de septiembre, 22 de septiembre. Eso vuelve obligatorio que estos grupos en situación de vulnerabilidad sean atendidos de manera digna, y desde la dignidad de la atención se pueden empezar a construir este tipo de procesos necesarios que se están implementando. Bien lo dice el abogado, bien lo dice la licenciada, que trae temas evidentemente desde la situación de las personas en situación de discapacidad, que es la vulneración de la persona vulnerable en estos casos. Esa doble victimización que se genera de manera estructural por el Estado es lo que se tiene que modificar. Mucho de lo que se ha dicho acá, si no se cambia desde la estructura administrativa, pues se quedan en buenos pensamientos y buenas ideas, ¿no? O sea, esto que nos presentó la licenciada en cuanto hay que hacer esto y esto, estructuralmente no existe. No existe el sistema estatal de derechos humanos en Puebla. El reglamento de la Secretaría de Gobernación ordena y mandata tener que crear a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos, crear el sistema estatal de derechos humanos. Este sistema lo que hace es articular, o lo que tiene que buscar es articular todas las áreas de atención para atender desde la perspectiva de los derechos humanos todo tipo de situaciones, incluyendo evidentemente la Fiscalía. Pero si no se tiene creado el sistema o no se toma con seriedad lo que significa los derechos humanos en el Estado, en el país, en el municipio, en los 217 municipios, en los más de 2,000 municipios en el país, difícilmente se va a lograr llegar a traducir este tipo de acciones. Crear el sistema estatal de derechos humanos también motiva y obliga a todos los estados a municipalizar los derechos humanos. La municipalización de los derechos humanos no existe en el país. Y la municipalización de los derechos humanos va a ser la que llegue a aterrizar y se puedan realizar las verdaderas acciones que hacen falta. No existe. Existe un Instituto Municipal de No Discriminación y Derechos Humanos en Querétaro. Es la única instancia que desde el municipio existe y que ha funcionado porque es la mejor relación que puede tener el Estado y la población, pues es desde la base y es el municipio.
No existe en todo el país esta instancia de construir la municipalización de los derechos humanos. Y la municipalización no se refiere a que los municipios tengan la obligación de generar recomendaciones como las comisiones estatales o las comisiones nacionales, no. Es la generación de políticas públicas que prevengan la violencia, que busquen construir procesos de armonía y dignificación de los derechos humanos, pero que también desde la base social, desde la sociedad civil, desde estas rutas, empecemos a caminar hacia la construcción de procesos. A mí me ha tocado ver cómo Marco lo que más le ha costado trabajo es que está tratando de construir desde un monstruo que está ahí enfrente viendo hacia el otro lado. Porque muchas veces, y los años pasados, no volteaban a ver a la sociedad civil. Hoy tenemos la gran fortuna, la gran oportunidad de tener gente que caminó con nosotros en la calle, en donde hay presos políticos como el diputado Márquez, que hay gente que caminó la calle con nosotros y que estuvo caminando con nosotros como Norma Pimentel, que está aquí presente, a quien les pido un aplauso, por favor. Norma es una de las personas que sí representa a la sociedad civil, que ha caminado la calle y que fue solidaria en este tipo de luchas. Esto que hablamos, ya lo conoce ella, como lo conoce Márquez, y entonces tenemos en esta legislatura la oportunidad de oro de poder construir estos procesos que no se habían podido construir. Y también hay una gran oportunidad. A nivel Estado, a nivel gobierno, hemos caminado también con otros compañeros y compañeras que también están en la gran situación de haber sentido la calle, de haber caminado la calle, de haberse acabado los tenis y los zapatos en marchas, en reuniones, en acompañamientos, en construir procesos de paz en la calle. Y está David Rivera Vivanco es una de las personas que también les pido un aplauso, por favor. David, desde la posición en la que está, se pueden empezar a construir procesos, se puede construir desde el legislativo con gente sensible, desde el poder ejecutivo con gente sensible, y seguramente en el judicial vamos a encontrar este tipo de armonía. Hoy tenemos la ventaja de que la Fiscalía va a tener la obligación de tener que cambiar estos procesos, no por una buena voluntad que pueda tener la Fiscalía hoy en día, sino porque está obligado ya por la sociedad a tener que cambiar esta lógica. Eso es parte de las acciones que se necesitan, y hoy Marco Mazantli tiene una gran oportunidad de finalmente, después de muchos años de estar peleando esto, finalmente se puede volver una realidad, porque además legalmente está obligado a tenerse que realizar en todos los estados del país. El tema de las atenciones a los grupos en situación de vulnerabilidad son necesarios que se pueda construir. Y evidentemente la crítica y el señalamiento, como lo hace el abogado, como lo hace la licenciada, es evidente que se necesita hacer, porque es la única forma en la cual vamos a saber todas, todos y todes cómo tenemos que construir estos procesos. Y no podemos olvidar además que la necesidad de la Fiscalía tiene una razón de ser: cuidar uno de los grupos más vulnerables que existen. Bien lo dijo la licenciada. El adulto mayor, por ser adulto mayor, no es una persona discapacitada, pero el adulto mayor es susceptible de tener muchas características y cualidades que se sometan a una situación de discapacidad. Y el adulto mayor, el tiempo, y eso lo venimos platicando que veníamos para acá, el adulto mayor, a diferencia de los niños mientras más tiempo pasa, más oportunidades tienen de sobrevivir en este mundo. El adulto mayor, mientras más tiempo pasa, menos oportunidades tiene de dignificarse como persona, porque va perdiendo facultades. Y eso es la naturaleza, y desde ahí tenemos que construir. Algo fundamental: no podemos perder de vista que la creación de la Fiscalía para personas adultas mayores también viene acompañado de una realidad que vamos a tener todos los que estamos acá, quitando a los chavos. Nos falta muy poco para ser adultos mayores, y los chavos son menos que nosotros. Eso quiere decir que la carga presupuestal, administrativa, financiera, de todo tipo, la van a cargar ahora menos personas de las personas que vamos a necesitar de los servicios de seguridad social, de la Fiscalía, de atención. Eso quiere decir que la atención geriátrica, que la atención en las fiscalías,
que las nuevas tecnologías que en esos años vayan a surgir, pues nos los van a tener que traducir a la mayoría de la población. Y eso puede provocar inclusive un quebranto nacional, un quebranto patrimonial público. Y es algo que tenemos que identificar. El tema de pensiones en México es lamentable y preocupante. No de ahorita, no de Andrés Manuel, no de Peña Nieto. Desde los años 70, 80, el servicio de pensiones siempre se volvió una caja chica para los gobiernos perversos del neoliberalismo. Y eso no podemos seguir construyéndolo así. Por eso las nuevas dinámicas tienen que ir encaminadas hacia reconstruir, deconstruir, inclusive cómo vemos las finanzas en nuestro Estado. Porque lo que viene es lo más complicado. Hoy todos los sistemas de pensiones están quebrados. Todos, y es una realidad. Estatales, nacionales, privados, las AFORES cobran millones de pesos en beneficios propios cuando esos beneficios tendrían que estar a favor de las mismas pensiones. Se tenía que estar reinvirtiendo y no beneficiándose los particulares de este tipo de situaciones. Todo eso te traen una consecuencia: violación a los derechos humanos de las personas adultas mayores, que traen como consecuencia también delitos cometidos a las personas adultas mayores. Y si las personas adultas mayores no tienen una instancia en donde los puedan atender, a que les puedan traducir lo que ellos no entienden, muchos de ellos, de lo que es la tecnología, de lo que es una denuncia, de cómo tienes que presentarla, qué documentos tienes que traer, al lugar al que tienen que llegar. Si no tienes esa instancia, de entrada estás derrotado como Estado, como país, como nación. Porque necesitas proteger lo más valioso que tenemos. Y lo más valioso no solamente son las niñez que tenemos. Lo más valioso que tenemos culturalmente, históricamente, son las personas adultas mayores. La experiencia, las vivencias, cómo no cometer errores, cómo seguir caminando hacia adelante, está en las personas adultas mayores. Los adultos mayores no son un mueble que se quedan ahí. Los adultos mayores son los que pueden provocar que mejoremos el país en el que estamos. Y desde ahí tenemos que caminar. No pensemos como pensaba el neoliberalismo tradicional, pensemos más desde una lógica del humanismo mexicano, desde la construcción de los procesos de la comunidad y no solamente desde el individuo. Desde ahí tenemos que empezar a caminar. Porque una realidad es algo que no nos puede decir nadie que es cierto o no es cierto. La realidad es que en México vivimos la vida de manera diferente a como lo viven en el norte del continente. En México vivimos un humanismo mexicano que es nuestro. En el norte del mundo o de América viven una realidad diferente a la nuestra, de pensamiento, de estructura, y no podemos seguir pensando como piensan ellos o tratar de seguir construyendo como lo están haciendo ellos, sino tenemos que ir caminando en una ruta que sea nuestra. Y no es un tema de adopción de algo que pase hoy, es una realidad que vivimos nosotros desde antes de la famosa conquista española, desde la prehispánica, desde que somos fundadores y creadores de este continente. Desde ahí pensamos en colectivo, y desde ahí pensamos así, y debemos actuar de esa forma, y desde ahí tenemos que darnos cuenta que los adultos mayores son el sustento y soporte de toda sociedad en América Latina. Y por eso es tan importante la creación de lo que es la Fiscalía para Adultos Mayores. Muchas gracias.